Te cuento que Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Ambos murieron el 23 de abril de 1616. Bueno, aquí estamos, como le prometí ahorita, pues tenemos hoy una entrevista de primera, como siempre, con el doctor José Javier Asilis Isaiter. Nos gusta siempre traerlo acá porque, primero, que no lo traemos porque él nunca se va, él es parte de Hora de Té, porque Hora de Té se ocupa de personas, de profesionales, de rostro humano, como digo yo, una alta sensibilidad, muy minucioso en su trabajo y muy bueno en lo que hace. La verdad es que nuestra admiración, respeto y afectos al doctor Asilis, como siempre, porque él sabe lo que hace, decano de muchos años en universidades, docente, y además, pues tiene su trabajo de cirugía en muchos hospitales distintos que ustedes pueden seguir en las redes sociales. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se siente? Yo muy bien, demasiado halagado por ti. Para mí siempre es un placer estar en tu programa, con humildad. Feliz año. Esperamos que tengamos realizaciones siempre y que podamos seguir sirviendo a través de las distintas áreas que hemos elegido. Que así Así sea para todos. que, bueno, estamos aquí. El tema que nos ocupa hoy es un tema muy interesante. Yo sé que a mi mamá especialmente le va a gustar el tema de la resistencia a los antibióticos, porque los antibióticos, bueno, yo sé que se han ido modificando y que hay mucha resistencia de los microbios. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De qué se trata esa resistencia? ¿Que hay nuevos antibióticos? ¿Cómo se busca eso? No sé, como que yo creo que Bueno, usted, ¿quién mejor que usted para tratar este tema? gracias. Eh, Cuando uno piensa en antibióticos, todo el mundo siente que los ha tomado alguna vez. Y yo diría que con bastante frecuencia. ¿Para qué? Para tratar infecciones. Pero ¿por qué hoy yo quiero dar una alarma? La concentración de esta plática es para que tengan mucho cuidado con el uso de los antibióticos, porque cualquier antibiótico no sea bien utilizado produce lo que se llama la resistencia bacteriana. Todos nosotros tenemos bacterias dentro del cuerpo. Es normal que mantienen un equilibrio para impedir que las bacterias que causan enfermedades se apoderen del organismo. Cuando hay una infección que no es causada por bacterias, no debe de utilizarse antibióticos. Ahora, ¿quién lo sabe eso? Lo va a saber el médico, no el paciente. Pero la alarma mía viene porque estamos en un país que todo el mundo sabe que va a una farmacia, no le exigen ninguna receta médica, sino por el contrario, el que está atendiendo ahí le da incluso recomendaciones de qué tomar. Con frecuencia, cualquier gripe toman antibióticos. Cualquier dolor de estómago, piensan que tiene unos microbios, toman antibióticos. Y comienza a desarrollarse lo que se llama la resistencia bacteriana. Entonces, ¿qué implica la resistencia bacteriana? Que ya el antibiótico no va a ser efectivo contra esa bacteria que puede estar causando el problema, o si no está causando el problema, predispone a que en cualquier momento una bacteria inocente se vuelva muy agresiva en el cuerpo humano. Y es a eso que yo me refiero, que no debe de utilizarse rutinariamente antibióticos y nunca el paciente automedicarse o permitir que en la farmacia alguien le diga tómate esto. A eso yo me refiero. Cuando usamos antibióticos es para bacterias, pero existen antimicrobianos que son para virus, para otros microbios, virus, parásitos y hongos.
también eso tiene sus medicinas específicas y mal usado también puedes desarrollar resistencia bacteriana. Mm, pero cuando usted habla de de los microbios que viven en el cuerpo de las personas, ellos van mutando o se van los microbios, o sea, se No, lo que van. hace mutación, sí. Lo que hace mutación, por ejemplo, usas un antibiótico. El antibiótico mal usado quizá barre con la población de bacterias que debería de estar normalmente y se produce una pérdida de equilibrio. ¿Me entiendes? Como que tengamos gatos y ratones. Si tú bajas mucho los gatos, suben los ratones. Así es. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Pero a lo que me estoy refiriendo es cuando se usan antibióticos, que las mismas bacterias comienzan a hacerse resistentes. Incluso, por ejemplo, hay una infección de orina que claramente por una bacteria, dan un antibiótico que no sirve o, que puede provocar que la misma bacteria se haga resistente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que la infección sigue progresando, se torna más grave y más difícil. Por ejemplo, aquí hay un antibiótico. Antes se hablaba mucho de ampicilina. Yo como que yo oigo poco de eso. Le ponían ampicilina a todo y ya la ampicilina no servía para nada. Pero antibióticos muy buenos como lo que se llaman las floxacinas, como la ciprofloxacina, eh, que son muy efectivos para infección de orina, en este país ya ves que no tienen utilidad. ¿Por qué? Por el mal uso. Y el mal uso se debe a cuando lo utilizas por cualquier cosa sin necesidad o usándolo contra bacterias que causan enfermedad y que ellos ya no son efectivos. Doctor, yo me pregunto, ¿se da la resistencia bacteriana en el cuerpo de una persona o es a nivel de población? O Muy sea, buena pregunta. ¿me Excelente. hace daño a mí o al público en general? Bueno, déjame decirte, te hace daño a ti, a la persona que lo afecta. Pero ¿qué pasa? Muchas infecciones se transmiten de personas a personas. Entonces, cuando esa infección se transmite de una persona a otra, va incluida la resistencia que pudo haber desarrollado en la otra persona. Eso es lo que se ve, por ejemplo, en los hospitales. Las llamadas infecciones nosocomiales que son muy graves. Cuando no se toman medidas adecuadas y a veces tomándolas como quiera se cuela la bacteria de un paciente a otro paciente y eso es terrible porque entonces produce unas infecciones muy severas, prolonga las hospitalizaciones, aumenta el número de muertes y aumentan los costos. Entonces, la respuesta es sí. Esa resistencia la puede pasar una persona a otras personas. Ah, eso lo complica más, doctor. Lo complica más. Por tanto, cuando una persona tiene algún problema que parece infeccioso, debe de acudir al médico. Yo siempre pongo como regla general, por ejemplo, 2 días con fiebre, 2 días con una gripe que no mejore todo eso. Antes de medicarse, vaya al médico. No es que a la primera fiebre, unas horas, bueno, está bien, pero si te vas a medicar contra la fiebre, no es con antibióticos, te baja la fiebre con un calmante, pero nunca utilizar antibióticos por decisión propia o porque te lo dijo el de la farmacia. Ese es lo primero que tiene que tener la persona presente, que ojalá les quede a todos. No usar antibióticos porque a una persona amiga se lo indicó un médico o porque yo fui a la farmacia o porque yo siempre uso esto. Hay muchas enfermedades que son autolimitadas, es decir, solitas se van. La mayoría de esos procesos gripales, todo en 2 días están listos. Entonces uno cree, la persona le queda la idea que porque tomó ese antibiótico, cortó la enfermedad. Y es falso totalmente. Doctor, usted mencionó la fiebre y la fiebre me causa cierta curiosidad. Y es que entendiendo que la fiebre por sí misma creo que no es una enfermedad, es un mecanismo del cuerpo. Cuando hay una situación, ¿cuál es el efecto que yo tengo si yo bajo las fiebres? O sea, estoy anulando un síntoma, pero no sé qué efecto puede tener en No, la raíz de lo que está causando la fiebre. la fiebre es una manifestación de enfermedad. No siempre una fiebre se debe a una infección, porque también inflamaciones pueden dar fiebre. Por ejemplo, muchas artritis dan fiebre. El cáncer, cuando está muy activo, también da fiebre. Pero la fiebre que sí le dio una alarma,
sí es bueno tratarla, o sea, la fiebre sí hay que quitarla. ¿Por qué? Porque una fiebre puede descontrolarse, como pasa con niños y eso, que incluso le pueden producir convulsiones, además del mal estado de que se siente. Entonces, sintomáticamente decir, corregir el síntoma, corregir la fiebre, sí, yo estoy de acuerdo, debe de quitar. Si la persona no tiene medicamento, lo primero que tiene que hacer son medidas físicas. Darse un baño fresco, usar compresitas, toallitas con agua fría o a temperatura ambiente, y ya con eso comienza a mejorar. Pero a suprimir la fiebre es algo positivo, pero no deben de pensar que la fiebre se suprime con antibióticos. Bien. Pero hay antibióticos que son naturales, quizás puedan ayudar en algún momento, doctor. Pero antibióticos naturales se referiría a alguna planta medicinal y esas cosas. Nosotros en medicina, sí eso es válido, pueden usar cualquier, pero no deben de confiarse. Porque ¿cuál es la diferencia entre la medicina tradicional y este otro tipo de medicina? Que en la medicina tradicional, o sea, la que nosotros manejamos, sí se trabaja con plantas, incluso hay hongos que se cultivan para que fabriquen antibióticos, pero eso se maneja a concentraciones específicas. Es decir, uno sabe qué tipo de antibiótico está dando, a qué dosis, es decir, la cantidad y por cuánto tiempo y qué vía de administración. Entonces, ¿qué le digo? Uno tiene que respetar ese tipo de medicina, no es mi línea. Yo como quiera, aunque sean creyentes de una medicina alternativa, mi consejo es que solamente los síntomas, o sea, usted tiene dolor, trate de quitarse el dolor. Tiene fiebre, trate de quitarse la fiebre. Pero, la causa es otra cosa. Eso ya debe ser investigada con un médico. Claro, ¿cuándo debe, en qué momento es el momento idóneo para visitar al médico? Yo diría que esperar 2 días. Ahora, hay personas que tienen antecedentes. ¿Tú sabes cuál es un problema muy común? Las infecciones de vía urinaria. Hay personas que repiten mucho. Mujeres que repiten mucho las infecciones de vía urinaria, que se dan cuenta de que la tienen, y hombres que albergan la infección, o sea, las bacterias dentro de la próstata, de repente vuelven y salen. Si se automedican, eso está condenado al desastre. Ahí vamos a suponer que tiene el malestar. Lo que no se puede tomar un calmante para quitarse el malestar y la fiebre, pero inmediatamente acudir al médico. En caso de infección, el médico le va a ordenar un cultivo. Y dependiendo de ese cultivo va a venir la selección de antibióticos. Últimamente, y esto está tan serio, que para esa infección urinaria no hay antibiótico efectivo por boca. Hay que usar intravenosos, son costosísimos. Por eso es que quizás a veces escuchas de que hay personas que la hospitalizaron porque tiene una infección de orina. No era grave, pero el seguro médico le cubre si está hospitalizada. Entonces, es otra cosa. Los antibióticos no pueden usarse cualquier día. Yo dejé, ok, lo estaba tomando 2 días, ya me sentí mejor y lo paré. Eso es un error porque eso sí provoca también mayor resistencia bacteriana. Es decir, lo que diga el médico y siguiéndolo adecuadamente. Ahora yo Doc- estaba conversando con un médico sobre una persona muy querida mía, ya de edad, que tiene una neumonía muy severa. Están usando unos super antibióticos, ya él comenzó a mejorar, pero nos estábamos advirtiendo mutuamente que aunque él se sienta mejor, él va a tener que cumplir quizás 10, 14 días de tratamiento, aunque se la pase de que muy bien en la clínica. Para el tratamiento previamente, bacterias que quedan escondidas comienzan a reproducirse, pero ya vienen con resistencia. Mm. Doctor, usted mencionó algo interesante que me hizo recordar una discusión que escuché sobre la interacción del antibiótico y el alcohol, donde yo escuchaba que ningún antibiótico decía que no se tomara alcohol y otros decían que verdaderamente no se debía de tomar alcohol porque anulaba los efectos del antibiótico. Finalmente, ¿qué pasa con el alcohol y qué pasa si una persona toma alcohol y se olvida que estaba tomando antibiótico, que puede darse la posibilidad si tiene que reiniciar un tratamiento o algo así, o debe consultar al médico? Mira, no todos los
no todos los antibióticos son interferidos por el alcohol. El alcohol sí, ante algunos antibióticos, puede aumentar, por ejemplo, la excreción en la orina del antibiótico y eso lo hace menos efectivo. Y hay otro mecanismo por lo cual el antibiótico debe de bloquear. Uno, como para que lo recuerden las personas, le dice, no tome antibiótico cuando te estás, no tome alcohol cuando estás recibiendo antibiótico. Perdón, déjame alimentar la computadora. Pero, eso es como un refuerzo general de que tengan esa idea. Y yo lo comparto. Pero lo correcto es que cuando una persona se va a someter a un tratamiento, lo primero que debe hacer es leer ese papelito que viene con los medicamentos y leer todas esas letras chiquitas, todos los efectos secundarios, todas las interferencias medicamentosas o con sustancias. Eso es lo que debería hacer el paciente. Más que automedicarse, decir, bueno, ya el médico me lo indicó, yo como quiera me voy a leer esto. Porque hay muchos antibióticos que el alcohol no tiene que interferir. Hay otros que sí. Entonces te digo, como medida general, como para simplificar las cosas, no dicen, no tome antibiótico con alcohol. Pero específicamente no lo es con todos. Mi consejo es que aprendan a leer bien ese papelito que viene incluido con cada medicamento para que lea bien los efectos secundarios. Y entonces Bueno, le pregunté al médico, porque a veces cuando leen los efectos secundarios dicen, ay no, pero eso yo no me lo voy a tomar. eso Pero le iba a claro, decir que cualquiera no se toma nada después que no, porque lee te van a todo eso. decir quizá eso es un 1%, pero ahí es muy importante la opinión del médico, porque uno cuando indica algún medicamento, uno considera los efectos secundarios, las posibilidades de que aparezca, de cuál es la prioridad. Si la prioridad es, aunque tenga un riesgo, es lo primero eliminar lo que está causando el problema. Entonces, eso se hace junto de la mano. La medicina moderna demanda que el paciente asuma responsabilidad de lo que le están dando, se entienda lo que está pasando. Pero también implica que su mejor colaborador es el médico y el mejor colaborador del médico es el paciente cuando coopera. Es decir, tenemos que comenzar a cambiar ciertas actitudes. Doctor, lo que pasa es que lamentablemente, y sobre todo en estos países que están en vías de desarrollo, no entienden que el médico, el psicólogo y todos los profesionales de cualquier área que fueran se tomaron un tiempo, que fueron por lo menos 5 años, de estudio en su profesión. Entonces, todo el mundo sabe, aquí todo el mundo es médico, o todo el mundo es psicólogo, o todo el mundo opina, y todo el mundo cree que puede tomar las decisiones por el otro o por sí mismo. Entonces, ¿cuál es su experiencia en ese sentido? Bueno, yo estoy de acuerdo completamente contigo. El dominicano nace sabiendo y para todo tiene una solución. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo tú y yo ahora? Tratando de llevar un mensaje de educación al paciente. No es que recuerde todo lo que se dijo exactamente, que le quede una idea. Por ejemplo, yo creo que hoy hemos dicho una idea importante, es de que no se automedique, que siga la recomendación del médico, pero que también él lea el papelito y cuando tenga alguna duda lo consulte con el médico. Y así ambos cooperan y seguro le va a ir mejor. Es decir, la educación hace que uno cambie patrones de conducta habituales. Y yo sé que si las personas dicen, oye, es que yo no voy a volver a una farmacia a que un tipo que se hace llamar de que farmacéutico, que no lo es, me diga qué es lo que yo voy a tomar por yo Sí, supuestamente querer evitar ir que ir a donde el médico, por la molestia, por el costo de la consulta y todo eso. Y sin embargo, lo que sin darse cuenta, lo que están es comprando un problema a corto y a largo plazo, porque a veces estas cosas salen en futuras infecciones y no se va a acordar que fue que todo comenzó por un antibiótico mal recomendado en una farmacia que él mismo decidió tomar. Entonces, nosotros estamos enviando mensajes de educación y un hábito a cambiar es ese: no automedicarse, nunca tomar antibióticos porque lo decidieron. Y yo creo que si hacen eso, ya hemos avanzado algo y se hizo su pequeño aporte. Y si una persona de la audiencia de nosotros que sigue esos consejos, bueno, ya hemos ganado porque seguirá sembrando la misma idea con otras personas.
Bueno, la verdad es que nos ha ilustrado bastante, doctor. Vamos a decirle a los amables televidentes dónde está su consulta para que lo visiten y puedan tener una luz ya más personalizada sobre la situación que pueda tener. Yo creo que no hay mejor opción que esa, consultar a su médico. Gracias, así es. Bueno, yo estoy en varios sitios, yo voy, pero me pueden localizar por el teléfono que también es WhatsApp y nosotros contestamos. 809-221-1099. A sus órdenes. Bueno, gracias, doctor José Javier Asilis. Vamos a recordar que en el Instagram está también el doctor Asilis con el centro, ¿cómo se llama el centro De de varices, que venas, lo de tengo, varices, sí, que de lo esas tengo venas ahí accesible. varicosas que son Lo tengo tan ahí accesible, molestas? pero también yo hago mi cirugía general y laparoscópica y también cirugía de vena, por supuesto. Ah, bueno, pues ya ustedes saben, cuando necesiten cuchillo, es mejor tener a alguien que esté ahí, que sepa lo que está haciendo. Así que gracias por estar Gracias. con nosotros y Siempre un nuestro placer. deseo de que tenga siempre mucho éxito en su trabajo y en su Gracias. vida personal. Gracias, siempre un placer. Buenas Para tardes. nosotros, gracias. Linda tarde. Bendiciones. Bye bye, Señor adiós. director, vámonos a pausa.